Presente a nuestro querido, al profe de historia, al hombre que, a la enciclopedia viviente, a El Matías, magnánimo. el magnánimo, el ilustre, el hombre ilustrado, como aquel libro ¿lo leíste el hombre ilustrado? Lo leí, Lo el leíste, hombre ilustrado. gran libro, el hombre ilustrado. A mí me lo daban en el colegio, en la Sí, a mí primaria también. todavía, sí. Lo tenemos a Matías Ferreira aquí para que nos hable un poquito de la vida de un hombre y del proyecto sindical de un hombre que ha sido, bueno, lo nombramos recién, ¿no? Que estábamos hablando de la UOM, justo hoy que estamos hablando del tema de los metalúrgicos, de los siderúrgicos, de la UOM. Estamos hablando de José Ignacio Rucci, justamente, y que a mí, perdón, ¿no? Quiero aprovechar esto porque no es casual. Esta columna la tendríamos que haber hecho hace una semana cuando fue el natalicio de José Ignacio, pero distintas cuestiones, hubo feriados en el medio, se complicó la cosa, y los tiramos, y justo nos cayó en el medio del conflicto de los metalúrgicos y los siderúrgicos, y a un día de la reunión del Consejo Directivo de la CGT, que tiene que definir nuevas medidas de fuerza de cara a lo que es el ajuste del gobierno nacional. ¿Y por qué hago este puente? Bueno, porque es importante tener en cuenta que un modelo sindical, un modelo gremial en la República Argentina siempre estuvo marcado por su raíz histórica, digamos, y sobre todo después de la aparición de alguien como José Ignacio Rucci, por su puente que hace con la política, ¿no es cierto? Por la necesidad de que un proyecto sindical tenga un paraguas político, tenga un proyecto nacional justamente que lo abarque, que lo contemple y del cual sea, como suele decirse, la columna vertebral. Así que, Matías, todo tuyo el espacio. Arrancamos con la columna de historia de todos los miércoles con Matías, el profe Ferreira. Me encantó esa introducción. Así que sí, bueno, viste, al final se terminó todo ordenando y hoy estamos metalúrgicos. Así que bueno, justo además quería decirles, ustedes dijeron, se me fue el nombre, ¿ustedes con quién estuvieron recién? Con Pablo González. Pablo González de Villa Constitución. De Villa Constitución, de Ascender, sí. Bueno, Rucci no es de Villa Constitución, No. pero él nació en el partido de Constitución de Santa Fe. Él justamente. nació en Alcorta. En Alcorta, muy bien. Y no en el Grito, justo. Claro. Pero bueno, ahí estamos hasta geográficamente ubicados, tal cual. Así que bueno, vamos a hablar de José Ignacio Rucci, si se quiere, uno de los sindicalistas más que han quedado. Para la historia, no me gusta decir la palabra polémico, porque tiene otras connotaciones que yo no quiero traer, más discutido, y para mí más despreciado por la historia, si se quiere, por la historia tradicional. Y menos abordado. Y menos abordado. Tal cual, y menos abordado. Eso vamos a retomarlo un poco, pero quería empezar con esto. José Ignacio Rucci, entonces, nace el 15 de marzo de 1924 en Alcorta, Santa Fe. Va a vivir un tiempo ahí y luego va a pasar para Rosario. Y ya en 1946 se va a ir a Buenos Aires. Y ahí, bueno, él ahí va a empezar a laburar dentro del sector metalúrgico, ¿no? Estamos diciendo 1946, o sea, estamos viviendo como país las migraciones internas, ¿no? Hacia Buenos Aires, ya venían ya desde el 43 e incluso también desde un poco antes. Ya estaba esta idea de la oportunidad en la fábrica en Buenos Aires. Bueno, Rucci un amigo le ofrece transporte y dice, vamos. Entonces, bueno, en 1946 llega a Buenos Aires, empieza a laburar en algunas fábricas y en 1952 entra a laburar en la Compañía Argentina de Talleres Industriales y Anexos, Catita, para acortar, que este lugar es muy importante porque ahí va a ser elegido delegado por primera vez en 1954. O sea, en esta fábrica va a tener su primer contacto con la política y va a ser un contacto bastante movido porque, yo les decía, 1954, él es delegado. Ese mismo año, en abril de ese mismo año, inicia la huelga de los metalúrgicos, que va a ser una huelga muy importante, no solo por la masividad que va a tener, no solo por el momento que estaba la Argentina, no solo por el conflicto entre la relación del gremio con Perón, sino también porque va a ser una huelga que va a terminar descabezando a la conducción de la UOM. ¿No? Van a haber unos intentos por apaciguar el famoso atrilazo. Exacto.
La conducción va a intentar apaciguar la protesta, las bases no van a estar conformes con el acuerdo al que llegó el gremio, así que bueno, termina descabezando a la UOM. O sea, es un momento turbulento en el cual él se suma, ¿no? Tiene un aprendizaje muy rápido. ¿Por qué es importante el descabezamiento de la UOM? Porque acá empieza a aparecer, no Rucci, porque Rucci, recordemos, bueno, como decíamos, es un delegado que tenía 2 meses, 3 meses. Claro. No pinchaba ni cortaba, pero sí aparece un delegado de Philips que va a marcar un poco todo el proceso de los siguientes años de la UOM, que es Augusto Timoteo Bandor, ¿no? Que a partir de este descabezamiento va a terminar como secretario general de la sección Capital. Y acá, con Bandor, se empieza a cristalizar una conducción del gremio más ligada a un peronismo. Sin Perón. No, todavía no. Ahí, bueno, va a ser vamos a ir a El eso. corolario. ¿Cómo se te escapa la sonrisa? Me dio gracia. Todavía. Ahora En ese vamos a ir momento a no, eso, claro. pero claro. Timoteo Bandor va a hacer una línea peronista ortodoxa en la UOM. Antes lo que teníamos era una línea más ligada, tenía ciertos lugares de izquierda nacional, coqueteaba con la izquierda, todo siempre alineada a Perón, por supuesto, pero Bandor viene a dar una línea más ortodoxa, sí. Claro. Entonces, bueno, el gremio empieza a virar para un lado. En estos momentos, lo que empieza a suceder con Rucci es un proceso que podemos decir de consolidación personal y consolidación ideológica. Personal, porque empieza a hacerse un lugar dentro de la UOM, ¿no? Empieza a despuntar como delegado, también su capacidad oratoria es algo que a él lo hace picar en punta en muchos lugares. Dentro de la UOM y dentro del movimiento obrero en general. Y ideológico, porque bueno, con este viraje de la UOM, ya Rucci se abraza a Perón, ¿no? Él encuentra que es en el peronismo, sin ningún tipo de condimento, donde está la causa de los trabajadores, ¿no? Entonces, en este momento hay un proceso de consolidación ideológica peronista, bien peronista, en Rucci. Entonces, siguiendo con la cronología, llega el 55, golpe de estado a Perón, y Rucci lo va a vivir en carne propia, ¿no? Él era delegado en este momento, así que por supuesto que va a ser uno de los perseguidos. Como decíamos antes, ¿no? Él no tenía todavía la relevancia que va a tener, así que no va a ir preso como muchos otros, pero va a vivir la intervención de la UOM y va a vivir lo que fue el intento por recuperar los sindicatos por parte del peronismo. Y acá él se empieza también, sigue creciendo. Y acá crece para el movimiento obrero y el movimiento peronista. ¿Por qué? 29 de agosto de 1957 sucede un hecho fundamental. La fusiladora, la dictadura, decide que era hora de normalizar la vida institucional de los sindicatos y llama a un congreso para elegir autoridades de la CGT. Va a llamar a dirigentes sindicales de diferentes extracciones ideológicas, siempre intentando menguar el poder del peronismo. Incluso meses antes, un representante de la dictadura había dicho que los sindicatos tienen que aprender que tienen que votar lo que nosotros queremos que voten. Claro. O sea, no había muchas posibilidades de nada. Pero bueno, el peronismo va a terminar siendo la voz campante igualmente del Congreso, por lo que iba a terminar siendo una catástrofe humillante para la dictadura, el peronismo recuperando la CGT en sus narices, va a llamar a algunos sindicatos afines, se van a retirar y da por tierra el Congreso. Ahí nacen las 62 organizaciones peronistas. El brazo político. El brazo político. Dije las 62 organizaciones peronistas, pero bueno, en este momento también había sindicatos comunistas dentro de las 62. Pero bien, totalmente, Valentín, va a ser el nucleamiento sindical peronista. Acá Rucci, acá si hablábamos de consolidación, acá la ve. Dice, es por acá. ¿La vio? Acá la empieza a ver porque dice, bueno, claramente la lucha sindical está motorizada por una lucha política. Y esa lucha política es la vuelta de Perón. Claro. ¿No? Acá se le unen las dos esferas, ¿no? Y comprende que no puede haber un movimiento sindical fuerte disociado de la lucha política. Entonces, bueno,
Él va a ser delegado de las 62 organizaciones para la UOM, pero no va a durar mucho porque en noviembre de este año, del 57, las 62 van a hacer un acto de protesta en el Luna Park, donde Rucci va a ir preso. Va a estar un tiempo en cana, después lo va a soltar Frondizi, y con Frondizi va a caer en cana 2 veces más. En el 59 por la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, y en el 60 como preso con Intes, ¿no? Por el plan de conmoción interna del Estado, un plan que básicamente de persecución que hizo Frondizi para meter presos a los peronistas que estaban haciéndole quilombo. Sí, que querían traer a Perón en ese momento. Claro. Así que bueno, en la cárcel va a crecer bastante también, va a atender como muchas otras historias de diferentes dirigentes peronistas. La cárcel va a ser un lugar de encuentro que luego va a propulsar una coordinación entre ellos. Así que bueno, va a estar un tiempo ahí, sale en el 61, y cuando sale, volvemos a este personaje que dejamos un poquito atrás. Ya la UOM había sido recuperada y ya estaba bajo el proyecto de Bandor. Ya Bandor era Bandor en este momento. Claro. Así que bueno, Bandor lo va a recibir, lo va a poner como secretario de prensa de la seccional Capital, pero siempre va a haber un cierto resquemor con Rucci por parte de este. Él lo va a reconocer como un buen dirigente, como alguien que es mejor tenerlo con uno que perderlo, pero ya para este momento... Ya lo veía muy peronista. Exacto, totalmente. Rucci era muy peronista y Bandor ya estaba haciendo su proyecto político, su famoso para salvar a Perón hay que matar a Perón, ¿no? Lo pone en el freezer, básicamente, a Rucci. Claro. Cosa que tampoco le va a gustar a este. Así que bueno, así Rucci se reincorpora al sindicalismo en la UOM. No pasa el tiempo, 1965, el año de la disputa Perón-Bandor, con la derrota definitiva del proyecto del bandorismo. Previo a todo esto, Bandor dice, bueno, si voy con todo y necesito a todos. Entonces, en vez de sumar, lo que hace es intenta hacer una interna en la seccional Capital, intenta sacarlo al secretario general, se hace un lío bárbaro y Rucci dice, me cansé, me hinché los huevos, me voy y renuncia. La boca, nene, la boca. Me mata de Valentín. Estamos a las 11 del mediodía. Está bien, está bien. Le recordamos a la gente que está hablando del Lobo Bandor. Exacto. Lobo Bandor, sindicalista complejo para abordar, muy interesante. El hombre y sus circunstancias. El hombre y sus circunstancias, tú lo has dicho. Así que bueno, Rucci renuncia, Bandor lo va a buscar. Y dice, ya está todo bien, vení conmigo, pero allá, lejos. Lo manda como interventor en Comodoro Rivadavia y luego va a ser va a ser representante de la conducción nacional de la UOM en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Una seccional que tenía bastantes quilombos, vamos a decir. Bueno, ahí es ahora Naldo Brunelli, que es el adjunto de la UOM. Claro. Exacto. Está todo conectado. Todo tiene que ver con todo. Y recién le decíamos que en el año 51 se trasladó a Villa Constitución, a Sindar. Claro. Y está a 16 kilómetros de San Nicolás. Casi la totalidad de los trabajadores de Villa Constitución eran oriundos de San Nicolás. Mira, claro. Porque estaba Somisa. Claro. Así que seguí nomás. Ah, tremendo. Bueno, haciendo un parate con esto, estos son los momentos en los que aparece esta figura del burócrata sindical, ¿no? Empieza a aparecer, sobre todo, no ligado a Rucci, sino a que en este momento empieza a haber un combate para dentro del sindicalismo con dirigentes sindicales que entendían que lo que se necesitaba era negociar, que la lucha sindical era una lucha salarial, básicamente, sin ningún otro condimento, y que si nos metíamos en la política, lo que terminamos haciendo era mirar para otro lado de donde el sindicalismo debía mirar, ¿no? Una mirada un poco renga del sindicalismo. Entonces aparece esta idea del burócrata sindical que luego va a ser utilizada por otros sectores, mal utilizada, a mi entender, por otros sectores, y que también un poco,
al día de la fecha también está mal utilizada. No, que incluso se asocia mucho a Rucci con la figura de la burocracia sindical, cuando nada más alejado a eso que la Sí. historia Sí, gremial de totalmente. José Ignacio Rucci, que hizo todo el caminito. Todo el Desde caminito, tal delegado cual. de una pequeña fábrica hasta secretario general de la CGT. Tal cual, tal cual. 20 años de carrera, hay que decir, una carrera que fue bastante no meteórica, porque tuvo sus altibajos, Pero pero sí, que sí, fue bueno, producto justamente de la potencia del hombre. tal cual, tal cual. Pero bueno, por eso. Ya hay figura- olor a tosco. En cualquier momento entra, ¿no? No, tosco. Eh, totalmente. Es una figura que al día de la fecha, a mi entender, sigue siendo mal utilizada para analizar la historia y para analizar el presente también. Claro. Pero bueno, sigamos un poco con esto. 30 de junio del 69, terremoto en la UOM. Bandor es asesinado. No nos vamos a meter mucho en eso. Asume Lorenzo Miguel la conducción nacional y acá empieza una reconstrucción de la UOM que implica también una reconstrucción de Rucci dentro de ella. Porque como habíamos dicho, antes tenía el techo sobre la cabeza, no iba a poder crecer mucho más. Y acá se abre una nueva perspectiva para él. Se va a transformar en secretario general de la UOM de San Nicolás y va a volver a ser delegado de la UOM frente a las 62 organizaciones, y junto con este proceso de crecimiento empieza un proceso por reunificar una CGT que hasta este momento estaba dividida en dos. En la CGT Azopardo, ¿no? Liderada por Bandor justamente, Claro. líder político, y la CGT de los argentinos, liderada en la figura de Raimundo Ongaro. El hombre de la campera de cuero. El hombre de la campera de cuero, tal cual. El 1 de julio de 1970 se da el Congreso de Normalización y miren el nombre, que esto me parece sensacional. Augusto Timoteo Bandor, que nombra justamente a Rucci como secretario general, con el visto bueno de Perón, por supuesto. Todo esto, Paradoja de la vida, ¿no? el hombre y sus circunstancias. Tú Claro. lo dijiste. Eso me parece muy loco. Y bueno, esto me hacía acordar mucho una... Por eso digo que Bandor es un personaje muy complejo para abordar. Estaría bueno hacerlo en algún momento. Me hace acordar mucho a la película Puerta de Hierro, que está este diálogo. Claro, Oh, sí. claro. Y que Perón, tiene el diálogo con Bandor. Y después cuando sucede el hecho, Perón dice, pero yo lo había perdonado. Claro. Como diciendo, esto no No. tuvo nada que ver conmigo. Mm. Y bueno, justo el Congreso de Normalización se llama así, que total, las cosas de la historia. Así que bueno, Rucci es electo líder secretario general de la CGT y va a tener un objetivo muy claro. Volver a poner a la CGT en la lucha por la vuelta de Perón y por ende en la discusión de un modelo de país. El 14 de septiembre de ese año la CGT va a sacar un comunicado que va a funcionar en una especie como de declaración de principios, donde habla de la nacionalización de la banca, la defensa de la industria nacional, la nacionalización del comercio exterior, la reforma Cuando uno lee agraria. eso dice, ¿cómo puede haber gente que critica a Rucci? Realmente, cuando uno lee el plan casi un plan de gobierno, digamos. Sí, Sí. es el plan de economía peronista, básicamente. sí. Claro. Es el Perón del 46. Mm. Entonces, bueno, esto sorprende. Esto sorprende porque veníamos, como les decía antes, de comunicados que la lucha salarial, qué sé yo, y acá lo primero que aparece es la nacionalización de la banca. O sea, ya rompe con este estereotipo, si se Claro. quiere, o estas expectativas que se tenía de una CGT dócil. Porque ya cuando habla de esto, habla de política, ¿no? Se mete en la lucha por un modelo de país. Pero bueno, además de todo esto, que no era poco, ¿no? Rucci tenía que maniobrar las internas sindicales. O sea, su conducción no estaba para nada firme. Lo corrían por todos lados a Rucci. Tanto por derecha, quienes querían un sindicalismo participacionista con la dictadura. Ya recordemos, estamos hablando años de la Revolución Argentina, ¿no? Que va desde el 66 hasta el 73. Algunos lo corrían por ahí, por el lado más de derecha, participacionista. Otros por izquierda también, bueno, ustedes dijeron, la figura de Tosco emerge en este momento como su principal contracara, si Claro. se quiere.
Y ambos lados lo que le impugnan, en definitiva, es el involucramiento de la CGT en la causa por la vuelta de Perón. O sea, lo que se le impugna es la lealtad a Perón. Se lo impugna desde el lado sindical y también desde su lado personal, porque como bien decías vos, Valen, decían, y mira, vos me parece que en realidad estás acá más por Perón que por tus propios méritos, para bajarle el precio. Claro. Estamos hablando que estamos transcurriendo en el gobierno de Onganía en este momento, ¿no? Claro, estamos último tiempo de Onganía. Y después venía Livingston. Después viene Livingston. Marcelo Livingston y después Lanusse. Y después Lanusse. En una carta a Perón, que es fechada el 30 de julio del 71, Rucci le dice: nada me preocupa, a no ser el futuro del movimiento obrero y del pueblo, y dentro de eso es innegable que se encuentra el peronismo. Quien pretenda negar esa realidad en el seno de la CGT es un hipócrita. Yo pertenezco a los trabajadores y ellos a Perón. Si no están de acuerdo con el secretario general, que me echen. Lo importante no es que los dirigentes juzguen a los dirigentes, sino que a estos los debe juzgar la masa obrera. Ellos son los dueños del proceso y nunca se equivocan. Esto le dice Rucci a Perón. Dice, me importa Belines, el lugar. lo que digan. Tres carajos lo que digan. Yo estoy acá porque entiendo... Está bien dicho 3 carajos, ¿eh? Porque 3 carajos lo tiene un barco muy grande. Ahí va. ¿Viste? Tal cual. Y este era un barco muy grande. Muy grande, totalmente. Así que bueno, Rucci dice, no me importa lo que dicen. Yo sigo con esto porque estoy convencido que el camino del pueblo argentino, del pueblo trabajador, es este. Claro. O sea, eso es lo que le dice Rucci a Perón. No le dice, no, Perón, yo te amo y voy a hacer todo para que vos vuelvas porque sí. No. No, el loco dice, tu lucha es la lucha del pueblo argentino y yo como secretario general de la CGT tengo que respetar y tengo que ir a por eso. Claro. Estoy bajo el escrutinio del pueblo Exacto. trabajador, no bajo el Totalmente. escrutinio de la dirigencia. Totalmente. Así que bueno, de estas impugnaciones, decíamos, está este personaje, Agustín Tosco, un personaje que es muy importante para este momento. Ya venían desde el 57 que va a estar presente Tosco dentro del mundo sindical y va a haber en este tiempo una gran polémica con él. Tosco, ya en este momento secretario general de la CGT Córdoba, va a expresar otra línea. Va a expresar una línea que va a buscar competir con Rucci. Y va a haber un momento que está, esto es uno de los archivos, para mí, uno de los archivos más importantes de la Argentina de segunda mitad del siglo XX que tenemos, por suerte. El 13 de febrero de 1973, ambos sindicalistas van a ser invitados al programa Las Dos Campanas, de Jorge Conti y Gerardo Sofovich. Es increíble, perdón, que sea Gerardo Sofovich. Sí, no, me es parece increíble, tremendo. Me parece increíble. Tremendo, por eso le Y suma aparte, además la a este archivo. trascendencia histórica que tiene esa entrevista. Sí. Bueno, en esta entrevista, con la profundidad que permite un programa de televisión, por supuesto, se van a poner sobre la mesa 2 proyectos sindicales distintos, por el que ambos líderes, ¿no? Buscaban proponer. Que esto es súper interesante, porque hasta ese momento no había estas discusiones, no estaban al aire del pueblo argentino. O sea, es un momento que no solo en el sindicalismo, sino toda la Argentina es un caldo de presión, de ebullición política, de discusión. Pero este punto, este programa específico es muy, muy zarpado. Porque veníamos hablando, ¿no? La mayor contra a Rucci eran los que decían, no, lo que importa es el salario en realidad. Y acá hay una discusión compleja, que implica proyectos de país, que implica modelos sindicales distintos, súper interesante y la recomiendo que la escuchen. Acá con Valen, yo me acordaba cuando venía para acá que un día la escuchamos, creo que era un viernes a la noche, Sí, nos la pusimos a ¿verdad? escuchar ahí en Qué la casa. ñoños. Ese día me Pequeños imagino que peronistas. habrán querido comprarse el bombo, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, vamos un poco a hacer un repaso de lo que decía Tosco.
era contrario a la organización de la CGT de ese momento. Él lo que proponía era un esquema de poderes paralelos. Recordarle a la gente que Tosco venía de Córdoba. Exacto, sí, el secretario general de la CGT Córdoba, él de una extracción más de izquierda. Claro. Y es lo que le decía, un esquema de poderes paralelos. O sea, en este esquema los mandamientos de las diferentes seccionales debían estar en pie de importancia con los mandamientos de la Central Nacional, siendo incluso un poco más importantes. Porque según él, de ellos se expresaba el mandato de las bases, ¿no? Entonces decía, solo nosotros vamos a acatar una conducción nacional cuando ésta esté en consonancia con lo que pide el sindicalismo cordobés, básicamente lo que dice, ¿no? El sindicalismo de cada rama cordobesa. Es una cosa como Esqueletio, más o menos. Un poco. Tal cual. La República Popular de Córdoba. Sí, Claro. totalmente. Y bueno, Rucci lo que le discute es que lo que hace sentir, lo que hace transmitir el sentir de las bases es el funcionamiento orgánico de la CGT, de abajo para arriba. Para eso existen los cuerpos orgánicos que llevan eso. Pero nosotros necesitamos una conducción definida y un esquema nacional centralizado, porque si no, nos devoran los de afuera, porque si no lo que hacemos es tener un movimiento sindical Con distintas voces que pierde potencia. Exacto. Era un poco el eje. Atomizado. Totalmente. No, y aparte, ahí en esa misma entrevista, de hecho, Rucci lo que le dice es, y de los cuerpos orgánicos vos no participás. totalmente. No venís. Totalmente. Sí, Rucci Rucci La va. jugaba siempre. Sí. Rucci va con todo. Tosco también, ¿no? Es toda la polémica Tiene un este alto programa. vuelo intelectual Sí. y práctico también, ¿no? Pero sobre todo intelectual esa entrevista. Y lo que hay Totalmente. que reconocer es que se sentaron dos trabajadores de verdad. Dos trabajadores, de dos verdad. cuadros. Y trabajadores Sí, sí, sí. reconocidos como laburantes. Ujú. Totalmente. Por eso, acá a la oyentada, no se la pierdan. Bueno, además también hay muchas polémicas, muchas cartas, hay de todo en Sí, este sí, debate Rucci Tosco. Pero bueno, vamos a seguir un poco porque nos queda un montón. Rucci va a tener un rol fundamental para la vuelta de Perón. O sea, no solo lo va a decir, sino que lo va a hacer. Va a ser fundamental. El hombre del paraguas. El hombre del paraguas. Él junto con Juan Manuel Aval Medina van a ser el tándem que se va a encargar de la organización del operativo, ¿no? Que va a ser el operativo retorno, recordemos, perdón, el operativo retorno no, ese es el que falla, Ese pero es bueno, el el que sale operativo retorno 2, retorno bis, que tiene lugar el 17 de noviembre de 1972, que es cuando Perón vuelve al país, sale la foto con Rucci. Bueno, este operativo va a estar encabezado por Rucci y Aval Medina. Van a ser las dos lanzas de Perón. El sector sindical y el sector político. A esto le podríamos sumar a Galimberti en este momento para la rama juvenil. Pero bueno, complejo. Sí. Complejo. Vamos a dejarlo ahí. Quizá en otro momento lo podemos retomar. Y no solo van a ser los organizadores para el movimiento peronista y para la política en general, sino también frente a la dictadura. Van a ser las principales emisarios de Perón frente a la dictadura. Y acá traje, este libro de Aval Medina, Conocer a Perón, librazo, buenísimo libro, también súper recomendado. Que él ¿Tiene cuenta. alguna anécdota con Slim ahí, a ver, medida? ¿No? No, con Slim no, porque eso es después. Eso es después, acá estamos Acá hablando. acá estábamos en tiempos de Lanuse. Exacto. Entonces, en este libro, él cuenta un momento que tienen ya con Perón en el avión. O sea, la dictadura hasta el último momento va a intentar que Perón no aterrice en Argentina. Les va a decir, bueno, pero puede aterrizar en Paraguay y va a estar cerca igual. Y él cuenta que Rucci le dice, mira, en un momento se cansa y le dice, mira, si ese avión no toca suelo argentino, yo te hago un paro por tiempo indeterminado. Dicho y hecho, la dictadura va a tener que ceder ante esto y Perón va a poder volver. Bueno, Aval Medina dice, él hacía el policía malo, yo era el policía bueno. Claro, sí. Para esto, Él era más dialoguista, Valmedina, digamos, ¿no? Sí, totalmente. para esto totalmente. Lanuse había hablado hacía un tiempo atrás de que quería ver si le daba el cuero a Perón para volver. Claro, y ahí empezaron las pintadas. Claro. No, Perón vuelve cuando... Exacto. Así que bueno, Perón va a volver y se va a dar esta foto que decíamos, esta foto que
que nadie la tiene que describir para tenerla en la cabeza, Exactamente. ¿no? Aparece. La cara que tienen las sonrisas, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Bueno, está buenísimo el libro porque Abel Medina cuenta, él dice, este fue el día más feliz de mi vida, se abrazan con Perón y Perón le dice con los tres en realidad, y Perón dice, lo hicimos, es fiesta Sí. para ellos. Es un momento que significa mucho en la vida de Perón, por supuesto, pero también de estos dos, ¿no? Acá se llegan al corolario de algo por lo que venían peleando hace mucho tiempo. Y una reivindicación histórica para la CGT también. Totalmente. Sin la CGT, sin Rucci, esto no hubiese sido posible. Eso, uno no quiere caer en anacronismos, pero es así. Va a ser un lugar fundamental la CGT para esto. Así que bueno, vamos a meterle un poco de gas a esto, así llegamos a lo último, Sí. que es lo que me interesa más llegar. Bueno, Rucci va a tener también un lugar fundamental en la campaña de Cámpora. Él va a tener una relación orgánica con Cámpora. No, desde un primer momento él quería que sea Cafiero el candidato. Sí. No va a ser así, pero bueno, él va, con sus diferencias, ¿no? Va a obedecer, va a estar ahí. Sí, se quedó Orgánico. con el odontólogo. Claro. En ese momento sonaba Cámpora y Solano Lima, los hombres del Frente y de Perón. No me puedo olvidar nunca de eso. Un temón. Así que bueno, él va a tener ese lugar como también importante dentro de la campaña. Y ya con Cámpora como presidente, ahí sí Rucci va a tener también un rol fundamental. Con Cámpora como presidente y también con la presidencia, lo que va a hacer Rucci va también a impactar dentro de la presidencia de Perón, que es con el pacto social. Claro. Rucci va a tener un rol fundamental en esto que se conoce como el pacto social. El pacto social es, hablando, esto también merecería una columna aparte, es básicamente una alianza, ¿no?, entre el trabajo y el capital, ¿no? Es un pacto entre la CGT y la CGE, la Confederación General Económica, cuyo titular era Ber Herbar, el ministro de Economía de estos tiempos, que bueno, era un pacto que implicaba una suba de salarios y un congelamiento de los precios y de las paritarias por 2 años. Esto va a ser fundamental, sobre todo para el primer periodo, para el año 1973 va a tener un éxito rotundo. En el 74 se va a ir todo un poco, se va a descalabrar un poco, sobre todo ya sin Rucci, va a perder mucho peso, mucho poder de control el pacto. En el segundo semestre, ¿eh? Exacto, totalmente. Como dicen ahora los de derecha. Sí. Así que bueno, con diferencias, con más, con menos, Rucci va a ser un pilar fundamental del gobierno peronista. Pero bueno, las internas nunca van a parar. Digo, tenemos 20 de junio del 73, ¿no? Es la vuelta definitiva de Perón al país. Se va a organizar un acto en los bosques de Seiza que va a terminar en lo que se conoció en la historia como la masacre de Seiza. Y Rucci va a ser uno de los señalados como los culpables por el sector que se conoció como la tendencia, ¿no? Montoneros y afines, básicamente. Mal señalado como culpable, dicho sea de paso, porque es Jorge Osinde. Ese libro que tenés ahí. Sí, totalmente. Lo explica muy bien esa situación. Sí. Totalmente. Los dos, te digo, los dos le dan con un palo a Osinde y muestran bien cómo fue toda la negociación y toda la organización de este acto. Pero bueno, a partir de esto empieza a sonar en los actos de la tendencia una consigna que comienza a vaticinar lo que se venía. El 25 de septiembre de 1973, Rucci es asesinado por un grupo cuya identidad sigue siendo una incógnita al día de hoy. Montonero se lo va a atribuir, después no. Horacio González. Traviata. Operación Traviata, exacto. Horacio González, tiempo después, va a decir que fue una célula de Montoneros, pero inorgánica. Cosa que hay ahí como una niebla. Es el mayor error histórico de las internas del movimiento nacional, te diría yo. Totalmente. Porque eso desató después lo que vino después. Bueno, no quiero irme por las ramas, pero en el libro de Abel Medina
hay una cierta idea, que esto lo dice Brienza en el prólogo, hay una cierta idea de que, ¿cómo se dice? De que avanzamos al único destino posible, ¿no? Que por el enfrentamiento de los actores, por los posicionamientos que tenían, por el momento de la Argentina y del mundo, como las cosas hubiese sido difícil que se den de un lado, de otra manera. Esto que vos decís, Valen, este momento acá descalabra todo. Acá es el comienzo de la tragedia. Les traje para leer, porque es muy interesante, acá el testimonio justamente de Abal Medina, que dice: me vestí y salí hacia la CGT, donde no había nadie conocido, y seguí hasta la UOM, donde estaba Lorenzo, también muy golpeado. Le comenté que en la última conversación que había tenido con el general, pocos días antes de las elecciones, convocado por Juan Esquer, Perón me había insistido en que buscara a Galimberti y ayudara a parar la locura de las amenazas a Rucci, que aparecían en todos los actos de la tendencia. El Rucci traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor, era inadmisible para el general. Era una instigación a matar. Él se preguntaba, ¿traidor a qué? ¿Quiénes son ellos para decirlo? Un poco Abal Medina con esta cita a Perón, un poco él pone en palabras de Perón algo que él también piensa y es algo que él pone en el libro. Él un poco propone revisitar un poco a Rucci, el lugar que tuvo, desdemonizarlo un poco. Y me parecía súper interesante esto. ¿Traidor a qué? Claro. Se pregunta el general. Bueno, después cuenta también lo que conocemos, Perón súper demolido por la noticia, dice, me mataron a mi hijo. Claro, a eso quería. Vos sabés que yo estaba esperando este momento. Sí. Que me mataron a mi hijo. Totalmente. Para Perón va a ser un Demoledor, punto demoledor en su vida. Realmente consideraba, él decía que tenía 2 hijos, Rucci y Galimberti. O sea, él realmente consideraba a Rucci como su hijo. Entonces, bueno, me parecía interesante ya para cerrar, porque Valen me está mirando, ya para cerrar, me parecía muy interesante retomar esta pregunta, ¿no? ¿Traidor a qué? Porque, bueno, como les decía, me parece que si bien la propuesta del libro de Abal Medina es revisitar todos estos años, hay una propuesta de revisitar la figura de Rucci y quiero que esa también sea un poco la propuesta de esta columna, ¿no? Ya estamos, este año se van a cumplir 51 años de la muerte de Rucci. Y cumplió 100 hace poquitos días. Sí. Totalmente. Y creo que una figura tan importante para su época, creo que por lo menos necesita una revisada, una desdemonización, quitar un poco. Sí, ese velo que le han puesto encima. Totalmente. Sobre todo que fue una forma también de, no quiero decir de disciplinamiento, pero sí de marcar la cancha de qué es lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Totalmente. Y esa cancha se marca desde sectores que nunca compartieron la experiencia, digamos, en gremial, digamos, en ese sentido. Sobre todo en esta cuestión de, bueno, poner como motor o como sentido del modelo sindical el proyecto de país. Totalmente. Así que bueno, ya para cerrar, digo, creo que es un error de discusión histórica perpetuar juicios o caracterizaciones que tienen más que ver con el eco de un conflicto pasado que un análisis de la complejidad de su tiempo que nos permita esto, ¿no? Volver al presente, analizar nuestro presente. Creo que en parte con esto, con lo que sucede con Rucci, también no solo se quita la posibilidad de pensar un sindicalismo, la historia de un sindicalismo ligado a un proyecto nacional, sino que también se quita parte de la historia sindical de este país. Innecesariamente, vuelvo a decir, porque creo que es un error que Rucci, traidor, saludos a Bandor, eso, como cualquier otra consigna de ese momento, como también podría ser los infiltrados marxistas, ¿no? Todas las consignas que terminaron siendo proyectos en definitiva, creo que es un problema cuando más que se convierten en un argumento y no en una fuente, ¿no? Al día de la fecha. Completamente. Así que bueno, ese fue José Ignacio Rucci. Tengo que decir que estoy emocionado. Sí, es emocionante. Sí, es sí, emocionante. Vos sabés emocionado. que me está fallando la memoria. Debe ser una cuestión de edad.
Lo que no me acuerdo es si es posterior el atentado a Rucci, si es posterior a la muerte de Aramburu, Sí, sí, al sí. juicio de Sí, sí, sí. Aramburu, creo que sí, pero creo que antecede a este hecho en particular la muerte de Oberman Salustro. Creo que Salustro fue el primero, Puede ser, creo que sí. sí, que era el Creo. presidente de la Fiat. Ujú. Mira. Señores, cortamos acá, así cortamos con la Cortamos. dulzura. Vamos a escuchar un temita y enseguida estamos